Muy bienvenidos, mis queridos hermanos de Remanente. Le damos la gracia a Dios porque estamos acá una vez más, señores, alabando y glorificando su nombre y llevando y poniendo su palabra en alto. Señores, le damos la bienvenida a nuestro hermano José Mercedes nuevamente, de nuevo, y a nuestro hermano Cheo. Amén, gracias. Señores, yo quiero pedirle a cada uno de ustedes que compartan estos videos. Recuerden, nosotros hacemos esto por amor a Dios. Nosotros no lo hacemos por fama, nosotros lo hacemos para llevar un mensaje, que es el mensaje de salvación y que le pueda llegar a muchas personas, ya que las señales están ahí, están latentes, se están viendo de que Cristo va a volver de nuevo. Así que usted no se puede quedar fuera. Eh, Nuestro hermano Cheo va a tener oración, así que inclina su rostro y ore junto a nosotros. Oramos. Amante Dios que estás en los cielos, Padre de amor, Padre de misericordia, Señor, queremos suplicarte por todas las personas, los jóvenes, los niños que están suscritos en este programa, El Remanente. Te pido, Señor, por nuestro hermano José Mercedes, que va a tener tema en esta tarde. Permite que una doble porción de tu Espíritu Santo lo acoja y que pueda dejarse usar por el Espíritu Santo y que pueda enseñarnos a través de la palabra de Dios de este mandamiento que ha sido tan polémico, tan debatido a través de los años, que es el cuarto mandamiento. Te lo pido, Señor, y te pido también que tú nos des sabiduría, entendimiento para hacer tu voluntad. Te lo pido, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Señores, arranquemos con esto. Hay un anónimo, hermano José, que está haciendo una preguntita. Se pregunta, ¿en el Nuevo Testamento aparece un mandamiento que hable del sábado? Bueno, muy buenas tardes para todos. Dios les bendiga. Es un placer estar de nuevo con ustedes en este maravilloso programa. Esa pregunta es una pregunta compleja porque hay personas que se han cuestionado de que en el Nuevo Testamento no hay un mandamiento que diga que el sábado debe de guardarse. Jesús no dijo el sábado es el mandamiento que se debe de guardar, no lo dice. Entonces, si no hay un mandamiento para guardar el sábado, tampoco hay un mandamiento que hay que diezmar. Y la gran mayoría de las iglesias mandan a sus miembros que hay que diezmar. Pero en el Nuevo Testamento no hay un mandamiento que diga que hay que diezmar. Entonces, ¿por qué diezma? Si en el Nuevo Testamento no lo hay. ¿Sabe por qué? Porque ya el mandamiento acerca de diezmar ya fue dado y no hay que volverlo a repetir. Fue dado en el Antiguo Testamento. Por cuanto fue dado en el Antiguo Testamento, entonces el Nuevo Testamento no hubo que dar un nuevo mandamiento porque ese mandamiento continúa para fortalecimiento del avance de la obra de Dios. Asimismo es el sábado. El sábado no se registra un mandamiento en el Nuevo Testamento. Y es porque ya ese mandamiento había sido dado en Éxodo 20. Entonces no hubo que volver a repetir otra vez el mandamiento. Una, porque los judíos eran personas muy fieles, observando el sábado, desde que en realidad Dios lo mandó que lo guardaran en Éxodo 16 y luego Dios lo reafirmó en Éxodo 20, en el cuarto mandamiento. Los judíos entonces guardaron el sábado a través de la historia y ellos en realidad ya que en el primer siglo le añadieron ciertas cosas como estudiamos en el programa pasado. Entonces no hubo que dar un nuevo mandamiento acerca de guardar el sábado. Pero hay religiosos que dicen que por cuanto no se ha dado un mandamiento,
En el Nuevo Testamento ya eso no hay que guardarlo y eso no es verdad. El mandamiento fue dado, por cuanto fue dado, no hubo que repetirlo. Asimismo es el matrimonio. El mandamiento del matrimonio ya fue dado. No había que dar otro mandamiento acerca del matrimonio, sino que Jesús vino a reafirmar, porque como los judíos utilizaban dándole carta a la mujer, ahora el Señor dice, a menos que no sea por causa de fornicación, no se le puede dar carta de divorcio. O sea, que el mandamiento ya estaba dado, lo único que hubo que reformar ciertas cosas. O sea, mis queridos, que en realidad no hay un mandamiento porque ya el mandamiento ya había sido dado acerca del sábado. Y eso es una parte importante. Y vuelvo y repito, tanto en el diezmo no hay un mandamiento en el Nuevo Testamento, pero todas las iglesias diezman porque creen que ese mandamiento fue dado y no hubo que repetir. Asimismo también ese sábado. Muy bien, correcto. Aquí tenemos otra pregunta, José. La pregunta es, mira, reiteradas veces he escuchado muchos predicadores, he escuchado de varias fuentes. Dicen, no, porque el sábado fue dado para los judíos. Ya el sábado no tenemos que guardarlo, porque fue dado allá. Y como fue para los judíos, nosotros no somos judíos. Fue para ellos, ya no hay que guardar el sábado. ¿Qué tú me puedes decir respecto a eso? Bueno, en primer lugar, cuando nosotros vamos al libro de Génesis, en el capítulo 2, que podemos leer ese pasaje de un pronto. En el capítulo 2, versículos 2 al 3, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó cuanto había hecho en la creación. Aquí las únicas parejas que habían eran Adán y Eva, porque Dios creó a Adán y a Eva en el sexto día. Dios reposa en el séptimo. Quiere decir que Adán y Eva eran los únicos que estaban ahí. No había ningún judío porque no existían. Y eso es una de las partes importantes. Ahora, cuando el pueblo de Israel, Dios lo saca de Egipto y lo escoge como su pueblo, Dios ahora hace que Israel sea su representante en la tierra. Israel ahora se convierte en un reino de sacerdote, de gente santa. Ahora el compromiso del pueblo es enseñarle a las otras naciones quién es Dios y cuáles leyes Él tiene. ¿Qué pasa? Que el pueblo de Israel, Dios podía utilizar a los filisteos, a los amorreos, podía utilizar a los heveos, cualquiera de esas naciones, y Dios tenía que utilizar lo mismo que hizo con Israel, podía usarlo con cualquiera de otra nación, si él había elegido. El sábado Dios se lo tuvo que dar a Israel porque era su pueblo, y Israel tenía que guardar el sábado para dar a entender a todas las naciones que Dios hizo el cielo y la tierra en 6 días y en el séptimo día reposó. El sábado no es de los judíos. Antes de yo llegar al texto clave que quiero llegar, déjeme leerle este pasaje bíblico aquí. De Isaías, en el capítulo número 56, quiero leer este pasaje que dice, versículo 2, bienaventurado el hombre que guarda el sábado sin profanarlo, que persevere en ello y se guarde de todo mal. Oiga bien, aquí Dios, cuando usted lee del versículo 1 al versículo 8, Dios le está hablando a los extranjeros, porque el versículo 6 dice, y a los extranjeros que se unan al Señor para servirle, para amar su nombre y ser su siervo, a todos los que guarden el sábado sin profanarlo,
se mantengan firmes en mi pacto, verso 7, yo los llevaré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Se dan cuenta? Que el sábado no era solamente para los judíos, sino que también era para los extranjeros, para todas las naciones. Y aquí dice, bienaventurado el hombre que guarda el sábado. No se está refiriendo solamente a los judíos. Por eso es que hay que leer un texto y hay que leer su contexto. Y aquí se está refiriendo que el sábado no fue solamente para los judíos, sino para todos. Texto clave. Ahora, cuando vamos al capítulo 58, el versículo 13, ahora vamos a ver si el sábado era para los judíos o eran los judíos dueños del sábado. Si retira tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, no es de los judíos, es de Dios. Él dice, en mi día santo. Y si al sábado llamas delicia, santo, glorioso del Señor, y lo veneras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas. Aquí el que está hablando no son los judíos. El que está hablando es el Señor del sábado. Gloria a Dios. Ahora, quizá hay personas que se preguntarán, pero que el sábado, ustedes son legalistas porque ustedes nada más hablan del sábado. El problema es que nosotros estamos hablando del sábado, pero al mismo tiempo estamos hablando del dueño del sábado. Si revisan los otros videos, nos hemos dado cuenta que en todo el Señor Jesús ha sido el centro de nuestro estudio. Ahora, ¿por qué nosotros hablamos del sábado? Porque es el mandamiento que ha sido pisoteado por el mundo cristiano y Dios ha levantado al pueblo remanente para levantar esta verdad. Pero eso no significa de que porque nosotros hablamos del sábado, nosotros no creemos en la salvación. No, eso es imposible. Nosotros creemos que Jesús es nuestro Salvador. Nosotros creemos que Jesús perdona nuestro pecado. Nosotros creemos que Jesús nos justifica. Nosotros creemos que Jesús nos lava con su sangre. Nosotros creemos que Jesús murió, resucitó, ascendió a los cielos y intercede por nosotros y vendrá por segunda vez. Y todo eso está en la Biblia. Nosotros creemos en eso. Ahora hablamos de esto porque Dios nos ha levantado para restaurar esta verdad. Ahora, cuando vamos al libro de Marcos, en el capítulo 2, este es un texto muy interesante, versículo número 27. También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Aquí la palabra hombre no se está refiriendo a los judíos. La palabra hombre aquí se refiere a la humanidad. A la humanidad. ¿Qué quiere decir eso? Se está refiriendo a todos los seres humanos. Usted puede buscar eso en el griego, usted lo puede buscar como usted quiere. Y la palabra hombre aquí se refiere a humanidad. O sea, este versículo nos lleva a nosotros al principio, al Génesis, al capítulo 2. Porque Adán le puso el nombre a Eva porque Eva era la madre de todos los vivientes. Y Adán, la palabra Adán es tierra. Entonces, mis queridos, cuando aquí habla acerca del hombre en Marcos 2:27 se está refiriendo a el ser humano, a toda la humanidad. O sea, el sábado fue dado para todos. Los 10 mandamientos no solamente fueron dados para los judíos, porque la ley moral abarca a todo ser humano. Porque como leímos en una ocasión en 1 Juan 3:4,
el que comete pecado quebranta la ley, porque el pecado es infracción de la ley. O sea, la ley moral abarca a todo ser humano, como dice Romanos capítulo 5, versículo 12, porque por un hombre entró el pecado y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos. Entonces quiere decir que todo ser humano ha violado la ley de Dios. ¿Sí o no? Sí. Y si ha violado la ley de Dios, quiere decir que ha violado también el sábado, porque es el cuarto mandamiento. Quiere decir entonces que la ley, o sea, el sábado, abarca no a los judíos solamente, sino a toda la humanidad. A toda la humanidad. ¿Por qué la iglesia adventista del séptimo día, cuando se menciona ese nombre, séptimo día, está testificando de que esa iglesia guarda el sábado? Le está diciendo a todos los cristianos que hay una iglesia que guarda el séptimo día, porque está aquí en las Escrituras. Entonces, mi querido, por esa razón es que el sábado no fue solo dado a los judíos. Los judíos simplemente fueron administradores, fueron los representantes de Dios para comunicar el mensaje, pero ellos se quedaron con el mensaje para ellos. Lo cual la iglesia adventista no está haciendo eso, quedándose con el mensaje para ellos, sino que también lo está compartiendo con otros para no cometer el error que hicieron los judíos. Ahora, una tareita que yo le voy a dejar. ¿Por qué Dios tuvo que llevar a los judíos en cautiverio a Babilonia? ¿Por qué? Cuando usted va al libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 19 al 27, todo eso fue por causa de que ellos profanaron el sábado. Léalo para que ustedes vean, porque profanaron el sábado. Dios los llevó cautivo. ¿Y qué va a pasar hoy en los últimos tiempos? El mundo cristiano tiene que revisar que han estado pisoteando el sábado y van a tener grandes problemas porque todos nosotros vamos a ser juzgados por este día. Hermano, yo tengo otra pregunta. En el Nuevo Testamento, ¿hay alguna palabra que haga referencia al domingo? Es una pregunta muy peligrosa. Sí, una pregunta controversial, porque los grandes investigadores dicen que en el Nuevo Testamento, o sea, en el primer siglo, ya los cristianos tenían conocimiento acerca del domingo, lo cual no es cierto. Cuando nosotros estudiamos lo que es la parte histórica, no aparece un documento que afirme que la palabra domingo existía en el primer siglo. No. Incluso que los partidarios de lo que defienden los textos que se mencionan, los 8 textos que se mencionan en las Sagradas Escrituras, dan una interpretación antojadiza, hablando de que el primer día de la semana es el domingo, lo cual eso no es cierto. Si nosotros examinamos cuidadosamente las Escrituras, en ninguna parte aparecen los días que tengan nombres. Solamente hay un día que tiene nombre, el sábado. Después los demás días lo que tienen es el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día y sexto día. El séptimo día es el único que tiene nombre, que es el sábado. Después todos los días que tienen nombre fueron puestos por los hombres ya del siglo II y siglo III, que le pusieron nombre. Y cada nombre que tiene cada día, el domingo es el dios Sol, el lunes a la diosa Luna, el martes al dios de Marte y así sucesivamente. Cada uno fue puesto por el nombre, esos nombres que tienen los 6 días. Pero en la Biblia no se menciona. No, en la Biblia se menciona primer día, segundo día. Eso es lo que se menciona. Ahora,
de que el hombre ha querido acomodar eso para llevar al ser humano a enfocarse en el día del domingo, eso es otra cosa. Eso no es interpretación bíblica. Eso es interpretación tradicional y personal por querer defender un día que en realidad la Biblia no menciona. ¿Me entiendes? Entonces, yo estuve investigando los documentos que tengo a mi alcance y hay un investigador que ya él murió, que se llamaba Samuel Bakioki. Él escribió un artículo acerca del domingo en el primer siglo. Él hizo un doctorado acerca del sábado y el domingo. Su tesis doctoral es el domingo. Esa es su tesis doctoral. Y él escribió un artículo que está en un libro que se llama Los Clásicos del Adventismo, el clásico número 10. Y es un artículo muy abarcante. Y él dice que en el Nuevo Testamento, en el primer siglo, no existe ningún documento que avala que existió la palabra domingo, ni que los discípulos tampoco guardaron el domingo. No existe. Leí otro libro, o estoy terminando un libro de J.N. Andrew, clásico número 12, que ese tipo hizo una investigación minuciosa tampoco. Y de otros historiadores que han querido acomodar el asunto, lo cual en realidad no es correcto. No es correcto. Porque las personas quieran exaltar un día que en realidad la Biblia no menciona, eso es peligroso. Porque quieren santificar un día que la Biblia no lo santifica. Y me parece que para el próximo estudio que nosotros vamos a hacer, cómo guardar el sábado y cómo guardar el domingo. Vamos a investigar si en la Biblia aparecen textos bíblicos que hablen de cómo guardar el sábado. Y vamos a investigar si en la Biblia aparece textos que digan cómo guardar el domingo. Porque ya como el mundo cristiano tiene el domingo como día de reposo, que es el día del Señor, porque también hay otra cosa. En ninguna parte de la Biblia se menciona que el domingo hay que guardarlo como una conmemoración de la resurrección de Cristo. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Es un invento humano, un invento religioso. Eso no está en la Biblia. No aparece un pasaje bíblico que diga, guardamos el domingo como conmemoración de la resurrección de Cristo. Eso no hay. Eso no existe. Eso es un invento. ¿Me entienden? Entonces, la palabra domingo, ¿cuándo empezó a surgir la palabra domingo? Ya en el año 150 aproximadamente, fue que vino a aparecer la palabra domingo, pero siempre los padres de la iglesia utilizaban el día del Señor, pero todavía no lo habían confirmado como un día de reposo. Ya en el siglo II, la iglesia católica, fue que entonces vino a darle fuerza de que ese era el día que había que guardar. ¿Quiénes eran las dos naciones que guardaban el domingo? Era Roma y Antioquía. Eran las dos naciones que fueron las campeonas guardando el domingo. Pero las demás naciones guardaban el sábado. Ya del siglo II, siglo III, entonces se empezó a guardar los 2 días. ¿No entiende? Y entonces ahí, por la fuerza que tuvo entonces el sistema papal, le dio fuerza al domingo, pero en el primer siglo no existía eso. En ese mismo orden, José, como los discípulos se reunían en domingo, después de la resurrección, la Iglesia Católica ha tomado esa posición como que el verdadero día de adoración es el domingo, porque los discípulos empezaron a reunirse el domingo después de la resurrección de Cristo.
¿Qué tú no puedes arrojar luz sobre eso? Bueno, mira, si nosotros vamos al libro de San Marcos, que una cosa debemos de saber, que el libro de San Marcos, según los investigadores, el libro de San Marcos fue el primer libro que se escribió. Se dice que se escribió entre los años 55 después de Cristo. Entonces, si había habido algún cambio del domingo al sábado, había sucedido ese cambio durante ese tiempo. Lo cual, cuando nosotros vamos y utilizamos a San Marcos capítulo 16 y podemos leer aquí, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Y muy temprano, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro a la salida del sol. ¿Por qué no fueron el sábado? Si el sábado ya no tenía vigencia, ¿por qué no fueron el sábado? Porque el sábado no es un día de actividades seculares. ¿Por qué fueron el domingo o el primer día de la semana? Porque eso es un día secular, no es un día consagrado. No es un día que en realidad se le da importancia como un día de adoración. ¿Por qué no fueron ellas el sábado a llevar las especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús? Porque eso era un trabajo. No era lícito hacer eso en sábado. ¿Por qué entonces ellas llevaron eso el domingo? A ungir el cuerpo de Jesús. Porque ese no era un día sagrado. El domingo de temprano. No era un día sagrado. Entonces, mis queridos, en el versículo número 9 se menciona, después que Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Nosotros leemos todos estos versículos y en ninguno de esos versículos se menciona que Jesús dio un mandamiento para guardar el primer día de la semana. No se menciona. Solamente se mencionan las actividades que se hicieron en el primer día de la semana. Porque sucedieron ese tipo de actividades, eso no significa de que hay un mandamiento o una ordenanza para conmemorar ese día. No lo hay. Entonces nosotros no podemos justificar. Porque si hubiera un mandamiento en ese día, nosotros no tuviéramos que estar hablando de sábado. ¿Sí o no? No tuviéramos que hablar de sábado, sino ya del domingo. Lo cual aquí en Marcos no se menciona absolutamente nada con relación a guardar ese día. Pasado el sábado. ¿Por qué pasado el sábado? Porque ellas guardaron el sábado. ¿Por qué Jesús no resucitó el sábado? Porque él reposó el sábado. Resucitó el primer día de la semana. Porque es un día que no es de actividad. Entonces, mis queridos, es necesario que nosotros estudiemos cuidadosamente lo que es las Escrituras para que nosotros no nos confundamos, ni tampoco nos dejemos de llevar de cosas. No lea solamente el versículo 1 del capítulo 16, el versículo, léalo todos para que ustedes vean que aquí no hay un mandamiento que ordene la observancia del primer día de la semana. No lo hay. Pero ellos dicen que Jesús no les reprochó porque ellos estaban reuniendo en domingo. El problema es que las reuniones que ellos hacían no eran reuniones religiosas. No eran reuniones religiosas. Ellos estaban escondidos por causa o por miedo a los judíos. No era que ellos celebraban asuntos religiosos ese día. No se registra. No se registra en los 4 evangelios que ellos estaban celebrando culto. No. No, mi querido. Un culto es una cosa y estar reunido por causa de que
le tenían miedo a los judíos, es otra cosa. Bueno, aquí hay una pregunta de una hermana. Ella pregunta, la esposa mía pregunta, en Lucas 24, todo el acontecimiento que Jesús hizo era para guardar el domingo. Bueno, el capítulo 24, cuando nosotros lo analizamos cuidadosamente, hubieron muchas actividades. Una, que Jesús resucitó, después que pasó el sábado, y habían 2 discípulos que iban camino a Emaús. Jesús iba en medio de ellos, iba dialogando con ellos, pero allí no se habló de que ese día era un día especial. Allí lo que se estaba hablando era de que, hablando acerca de la resurrección de Cristo, que Cristo había sido crucificado. Y después que entonces llegaron a la casa, los 2 discípulos dijeron, Señor, quédate porque ya se hace tarde, o sea, ya se está haciendo de noche. En los tiempos bíblicos, ya cuando llegaba la puesta de sol, era peligroso ya andar de noche por causa de los animales feroces, por los delincuentes, que era peligroso andar ya a ese tipo de hora. Entonces ellos estaban evitando de que Jesús se fuera, pero Jesús se desapareció. Y cuando ellos sintieron que era Jesús que le hablaba, entonces volvieron, se olvidaron de los peligros que había en el camino. Eran como 12 kilómetros que tenían que caminar. Cuando llegaron allá donde estaban los otros discípulos, entonces Jesús se le aparece. Entonces quiere decir que cuando Jesús se le apareció a ellos, no era ya el primer día de la semana, porque Jesús se le apareció de noche, ya era lunes. Para el calendario judío, que era de puesta de sol a puesta de sol, ya era lunes, no era primer día de la semana, porque el primer día de la semana fueron los acontecimientos que sucedieron durante el día. Los 2 discípulos que iban camino a Emaús, que ya se hizo de noche, ya era lunes, no era el primer día de la semana. Buen dato ese. Analícenlo para que Sí, ustedes vean. buen dato ese. Analícenlo. Sí, porque Jesús se le apareció a los discípulos allí. Podemos buscar el texto bíblico para el primer día de la semana. en el libro de San Lucas. Podemos buscar el texto. Ustedes saben que el primer día de la semana, capítulo 24, verso 1, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya Jesús viene y se le aparece. Es necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado, etcétera, etcétera. Entonces ya en el versículo 13 empieza el camino a Emaús. Entonces ahí empieza el diálogo. Todo eso sucedió en el primer día de la semana, o como decimos, en el domingo. Todo eso. Ahora, ellos no reconocieron de que era Jesús. Ya cuando dice aquí, el versículo 32, le dijeron unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Ya era de noche, era lunes. Y Jesús se le presentó aquí ya en el versículo número 36. Cuando ellos estaban aún contando estas cosas, Jesús mismo se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. O sea, mi querido, que ya lo que se menciona ya aquí del versículo 30 hasta los versículos ya 49, ya aquí todos esos acontecimientos ya son de noche, ya es lunes, porque ya es oscuro. Ahora, si nos vamos al calendario romano, el calendario romano es a las 12 de la noche. Pero los judíos no tenían el calendario romano. Los judíos tenían su propio calendario que era de puesta de sol a puesta de sol.
Entonces, los acontecimientos que sucedieron durante el capítulo 24 no identifican de que esos acontecimientos nos den a nosotros un dato de que ese día había que guardarlo. No. Y si vamos a eso, que se habla de que ellos se reunían para hacer culto, entonces quiere decir que vamos a hablar del lunes, porque ellos estaban reunidos entonces el lunes. Estaban reunidos el lunes, porque estaban reunidos a la puesta de sol. Tremendo. Que era lunes. Si vamos a eso, ¿me entiendes? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se está interpretando la Sagrada Escritura. Yo creo que la pregunta que sigue, yo creo que tú la contestaste, que está en San Juan 20, 19 y 20. Están dentro del mismo contexto. Yo trabajo en un taller y el maestro mío siempre debatimos algunos puntos y él siempre menciona a San Juan 19 y 20 y él dice que él como católico ya no tiene que guardar el sábado, que ellos se reúnen los domingos porque ellos hacían culto los domingos de acuerdo a San Juan 20, 19 y 20. Entonces aquí, ahí mismo me lo dice. Y muchas veces debatimos lo mismo. Entonces, para que tú ya cerrando ahí, ¿hacían culto los domingos? Déjame leer el texto en una Biblia católica. Esta es una Biblia católica, Nacal Colunga. Esta es una traducción que quizá tal vez muchos católicos no se dan cuenta. Esta traducción fue en el año, dice aquí, en el año 1965 fue que se hizo esa traducción. Esa traducción. Que yo sé que muchos saben de esa traducción. Vamos a leer el texto a ver si San Juan 20, 19 al 20 eran reuniones religiosas que ellos estaban haciendo. Vamos allí. Estas son traducciones que son un poco difíciles de conseguir. Entonces dice aquí San Juan 20, versículo 19. La tarde del primer día de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se hallaban los discípulos, por temor de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos le dijo: paz sea con vosotros. Y diciendo, esto le mostré las manos y el costado. Los discípulos se alegraron viendo al Señor. ¿Era un culto? No. No era un culto. No. No, eso no era un culto. Ellos estaban allí reunidos por temor a los judíos que lo apresaran. Porque como ellos eran discípulos, entonces, y su Señor había sido crucificado, ellos estaban reunidos allí porque tenían miedo. ¿Y qué pasó entonces? Dice aquí que Jesús se le apareció en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. No dice que había un culto ahí. Uh-huh. Y lo estamos leyendo en una Biblia católica, por si acaso, que pueden leer el texto. Aquí no se habla de un culto. Aquí se habla de que ellos tenían miedo y estaban allí trancados, reunidos. No podían salir por miedo de que los judíos lo pudieran apresar. Entonces a mí no me vengan a decir que eso es un culto, porque la Biblia no me habla ni de culto. Buen dato eso. No. Muy buen dato. Entonces hay que hacer esa diferencia cuando hay una reunión de un grupo de personas y cuando hay un culto donde se está alabando al Señor, se está leyendo la palabra. Aquí no se está leyendo la palabra. Aquí no se está hablando de Biblia, del Antiguo Testamento. No, aquí no lo dice. Están asustados,
Cuando una persona, un grupo está asustado porque lo están persiguiendo, están ellos celebrando un culto. No. Están examinando y escuchando cualquier movimiento que escuchen a ver si es que vienen atrás de ellos. Es para salir huyendo. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se presentó, dice el texto, en medio de ellos y le dijo paz a vosotros. ¿Por qué le dijo paz? Porque como ellos tienen temor, ellos necesitaban que en ese momento paz, tranquilidad. Y Jesús vino a dársela. Jesús vino a darle la paz que ellos necesitaban. Oh, no se angustien. Wow. Vea cómo estoy yo estoy aquí. Yo soy su respaldo. Entonces, hermano, esas son las partes que nosotros debemos de entender. Ahora, quizá dirá uno, bueno, pero que después a los 8 días se volvieron a reunir porque Tomás no estaba ahí. Y ahora Tomás se presenta, vamos a ver el texto, dice aquí, pasado 8 días, otra vez estaban dentro los discípulos y Tomás con ellos. Vino Jesús, cerradas las puertas y puesto en medio de ellos, le dijo, paz sea con vosotros. Tampoco aquí había un culto. Aquí no se está hablando de un culto. Oye, 8 días después, estamos hablando que ellos estaban reunidos también el primer día de la semana. Porque hay personas que dicen, pero ve que ellos se reúnen frecuentemente el primer día de la semana. Eso no significa nada porque no tiene ninguna validez, porque se reunían no significa que estaban haciendo culto, ni tampoco hay un texto o una expresión que diga que ese día era válido para hacer culto. No lo dice. Tomás no estaba reunido en la primera reunión y ahora ya en la segunda, entonces está reunido con los discípulos. Y Jesús le dice, paz a vosotros. Si le dice paz es porque todavía ellos no estaban todavía Estaban bien. asustados. Tenían problemas. Sí. Ahora hay otro que dice, pero el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, también fue el Espíritu Santo dado el primer día de la semana. Porque fue el primer día de la semana no significa de que ese día fue santificado y tampoco fue dado para ser culto. No se registra. Y ahí en Hechos 2 tampoco se habla de que ellos estaban celebrando un culto, sino que ellos estaban reunidos porque el Señor les dijo que a los 10 días, después del Pentecostés, que eran los 50 días, iban a recibir el Espíritu Santo. Y ellos como el Señor les prometió eso, cumplidos los 50 días, ¿qué pasó? Vino entonces el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Y qué dijeron la gente? Esa gente está borracha porque son las 9 de la mañana. ¿Estaban ellos celebrando un culto? No, señores, nosotros no estamos ebrios. Son las 9 de la mañana. Sino que se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. ¿Me entiende? Entonces, el mundo cristiano me parece que tienen que tratar. No, yo no tengo esa autoridad para decirle que ellos no saben. No, pero le puedo decir humildemente en el nombre del Señor, traten de revisar cuidadosamente las Escrituras. No se aferren a la tradición. Lo que estamos hablando aquí no es una tradición de nuestra iglesia. Aquí no estamos hablando de la iglesia adventista. Aquí estamos hablando de las Escrituras, sin mezclarle asuntos de tradiciones. Aquí no estamos hablando de tradiciones. Aquí estamos hablando de asuntos de hermenéutica bíblica o de exégesis. Eso es lo que estamos haciendo. Y analizando el texto tal cual como está aquí. Hermano, en esa misma línea, en Hechos 27, pregunto, ¿es obligatorio guardar el domingo o ir a la iglesia el domingo? ¿O es un modelo para guardar el domingo? Bueno, mi querido, esa es una pregunta muy compleja porque los comentarios y diccionarios que he examinado, los escritores
resaltan mucho lo que es Hechos 27. Y presentan ese versículo como que ese versículo es el texto clave para guardar el domingo. Vamos a leer el texto. El primer día de la semana nos reunimos a partir del pan. Pablo habló a los creyentes y como iba a partir al siguiente día, alargó su práctica hasta la medianoche. ¿Qué dice el texto? Que ellos estaban reunidos el primer día de la semana porque Pablo tenía que partir al siguiente día. Entonces, mi querido, si continuamos leyendo, dice verso 8, había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Si vamos a eso, si vamos a utilizar el calendario romano, todavía era sábado. Si vamos a utilizar el calendario romano, porque para el calendario romano el día empieza a las 12 de la noche. Si vamos a eso, dice que Pablo alargó su mensaje hasta la medianoche. Sí. Si vamos a utilizar el calendario romano, todavía era sábado. Era sábado, sí. Era sábado, para que lo sepa. Entonces, Pablo alargó su mensaje hasta la medianoche. Ya entonces ahí empieza lo que es el domingo, como enseña el calendario romano. Ahora, si vamos al calendario judío, el sábado ya termina la puesta de sol. Que eso tenemos que aclararlo. Ya había pasado el sábado. Sí, pero como el mundo religioso utiliza esto para justificar de que aquí se dio el primer culto en el día domingo, entonces hay un problema. Porque si utilizamos el calendario romano, vuelvo y repito, aquí se está hablando del sábado. Y a la medianoche entonces empieza el culto o empieza el primer día de la semana o domingo. ¿Me están entendiendo? Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Estoy captando perfectamente. Entonces, ¿qué pasa? Pablo, como tenía que irse, porque ya los efesios no iban a volver a ver más el rostro de Pablo, Pablo entonces tuvo que alargar el mensaje porque se tenía que ir al otro día. Eso no significa de que ese primer día era un día para hacer culto. No, mi querido. Pablo celebró ese culto porque ya él se iba y ya él no volvía a ver más a los cristianos de Éfeso. No. Entonces nosotros no podemos justificar eso. De que ese es un día para nosotros guardarlo. Porque el texto no lo dice. El texto dice que hay que guardar ese día. No. El primer día de la semana nos reunimos a partir del pan. Si vamos a eso, a partir del pan, cuando usted va a Hechos capítulo 2, verso 40 al 47, ellos partían el pan todos los días. O sea, era una reunión normal, sencilla. Una reunión sencilla por causa de que Pablo tenía que viajar. No que esto era una reunión obligatoria que se hacía. Porque ellos se reunían, eran los sábados. Los sábados. Entonces, si vamos entonces a usar el calendario romano, aquí todavía era sábado. Era sábado. Porque él tuvo que durar hasta la medianoche. Entonces, si vamos a eso, entonces el primer día comienza después de las 12 de la noche. Eso es como nosotros que nos reunimos para la puesta del sol en la iglesia y se tienda hasta la medianoche la reunión. Entonces, disculpa, para el mundo, sí. Entonces si nos extendemos hasta la medianoche, ya a la medianoche entonces ya viene siendo lunes.
¿No entiendes? Sí, sí, sí. Eso es lo que pasa, eso es lo que está pasando. Es cierto. Entonces, ¿cómo identificamos entonces? Para dar algo por sentado, ¿cómo identificamos? ¿Cómo identificamos qué tipo entonces de calendario se usaría en ese entonces? Bueno, mira, si vamos a utilizar el calendario judío, que era el calendario que se utilizaba, era la puesta de sol. Y Pablo entendía bien eso. Pero claro, todos judíos y aún los gentiles entendían eso. Si vamos a eso entonces, si vamos al calendario judío, la reunión el sábado terminaba a la puesta de sol. Entonces ya ahí empezaba entonces el primer día de la semana. Entonces, ¿qué pasa? Pablo tuvo que extender el mensaje porque tenía que salir el otro día. Nos damos cuenta que hubo uno que se durmió en la ventana y cayó y murió. Y Pablo bajó de donde estaba, oró por él, se reavivó y entonces volvieron otra vez a la reunión. O sea, aquí esta reunión no era una reunión que se daba comúnmente. Esto fue una reunión, como digamos los dominicanos, una reunión de emergencia. Porque Pablo tenía que irse. Tremendo, ¿eh? ¿Te entiendes? Eso era lo que estaba pasando allí. Y ahí surgió un milagro, porque si ese no se cae de la ventana, Pablo no puede resucitarlo. Así es. Entonces, mi querido, entendamos esto. Si nos aferramos al calendario romano, todavía era sábado cuando Pablo estaba aquí predicando hasta la medianoche. Y entonces de ahí empezaba entonces el primer día de la semana. O sea, que prácticamente la mayor parte del sermón de Pablo fue entonces en sábado. El sábado. Esta pregunta sí me gusta a mí, esta que viene ahora. Ajá. Sí. Mira, cuando... Pero disculpa, ¿entendieron lo que es? Sí, claro que sí. Sí. Muy buena explicación. Mira, muchas veces cuando se habla de dinero, la gente se pone media extraña. Porque dicen, no, es que ahora los pastores piden un diezmo y que si no le dan el diezmo, que por aquí que los pastores se están haciendo ricos. Mientras que Pablo pedía una ofrenda. Y Pablo dice que traigan una ofrenda. Mientras Pablo dice que lleven una ofrenda, los pastores dicen que lleven su diezmo. No hay que pagar el diezmo. Hay que llevar una ofrenda. Entonces, la ofrenda que Pablo mandaba a recoger en ese tiempo anula pagar el diezmo. No anula ese asunto. Lo único que lo que me parece que tú te estás refiriendo a Primera de Corintios 16, versículo 2. Primera de Corintios 16, 2. Vamos allí, porque ahora vamos a tener que analizar este pasaje bíblico, porque hay muchos problemas. Sí. Primera de Corintios 16, versículo. Vamos a leer los versículos 1 y 2. En cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también como ordené en las iglesias de Galacia. O sea, no tan solamente en Corintios se estaba recogiendo ofrendas, sino también en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo según haya prosperado y guárdelo para que cuando yo llegue no se haga entonces la colecta. Tremendo esto, ¿eh? Yo pregunto, las ofrendas que se recogían, ¿dónde se recogían? ¿En la sinagoga o en la casa? En la casa. Mira, en la casa, ¿no? El texto de la Reina Valera no dice. ¿Qué era la casa? Solamente dice el texto, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo según haya prosperado y guárdelo para que cuando yo llegue no se haga recolecta. O sea, aquí no se está hablando
a dónde estaban ellos reunidos para hacer esto. Simplemente se está hablando de que cada primer día de la semana. Antes de explicar algo que quiero decirle. Tremendo. Está bueno eso. Quiero ahora leerle en la traducción católica. Y este texto, en esta traducción va a decir dónde era que Pablo pasaba a buscar las ofrendas. O si era en la sinagoga o en qué lugar era que tenían que ir. Primera de Corintios 16, versículo 2. En esta traducción dice aquí: el primer día de la semana, cada uno ponga parte en su casa lo que bien le pareciere, de modo que no haga la colecta cuando yo vaya. Ay, mamacita. ¿A dónde era que está? ¿A dónde? En su casa. En su casa. Eso es católico. Sí. Eso es católica. En la Reina Valera no dice que en su casa que deben de reunir la ofrenda para Pablo pasar por ahí por la casa. No lo dice, no. No lo dice. No. Pero aquí, y usted puede buscar la Biblia de Jerusalén, también dice lo mismo. En la Biblia de Jerusalén. Usted lo puede buscar. Vuelvo y leo el texto. El primer día de la semana, cada uno ponga parte en su casa lo que bien le pareciere, de modo que no hagan las colectas cuando yo vaya. Entonces, mis queridos, no era en la sinagoga, en la iglesia que había que reunirse para hacer la colecta, en la casa, sino que cada miembro en su casa reunía la ofrenda y cuando Pablo pasara solamente tenía que recogerla y seguir caminando en su casa. Ahora, las investigaciones han demostrado por qué Pablo tuvo que recoger ofrenda en el primer día de la semana y no en sábado. Porque el sábado estaban todos reunidos, tanto judíos como gentiles estaban en la sinagoga. ¿Por qué no se recogía la ofrenda entonces ahí mismo? Y no había que pasar por todas las casas de los hermanos. Porque los judíos no bregaban con dinero en sábado. No. Al no bregar con dinero en sábado, era muy cuidadoso ellos. Ellos entonces dejaban las ofrendas para recogerla entonces el domingo, el primer día de la semana. Era dedicado al Señor. Y esa ofrenda no era para la iglesia, era para ayudar a los hermanos de Jerusalén que estaban pasando por grandes dificultades económicas. Wow. Por eso era que se recogían esa ofrenda en el primer día de la semana y no en sábado, porque los judíos no bregaban con dinero. Wow. Yo tengo una pregunta. Entonces se dan cuenta, mi querido, disculpe, se dan cuenta que cuando se estudia 1 Corintios 16, 2 y se lee tal como está así, como lo hacen la gran mayoría y no investiga el trasfondo histórico de esto, ¿cómo nos metemos en grave problema? Por eso es que hay que leer varias traducciones de la Biblia. La Reina Valera, estamos aquí, la Reina Valera del siglo XXI, la Reina Valera de 1960, 1977, 1995, dice así, no menciona la casa. Pero vea cómo las traducciones católicas dicen que ellos estaban en su casa y Pablo debía de pasar por ahí a recoger la ofrenda, no en la sinagoga. O sea, no se está hablando aquí, 1 Corintios, de reuniones religiosas. Para que entendamos eso, no se está refiriendo a eso. Repite la traducción de... Esta traducción en la Santa Escritura se llama Nacal Colunga. Se llama esta traducción, 1975. Y la Biblia de Jerusalén, usted puede utilizar la Biblia de Jerusalén de 1975, la segunda edición revisada del año 2009, y puede también utilizar
la Biblia de Jerusalén latinoamericana, que también dice lo mismo. Gloria a Dios. Es oro molido que estamos recibiendo. Ah, Dios. Es oro molido. Tú no lo vas a encontrar en otro lado esto. Tremendo. Señores, La gloria sea última para- pregunta y nos despedimos. Así que hagan su pregunta en los comentarios, escriba y así para la semana que viene su pregunta, no se quede ahí, pregúntale al hermano lo que usted quiera, que esto está bueno. Última pregunta, hermano José Mercedes. ¿Aparecen en la Biblia el domingo? Bueno, cuando yo me bauticé, el predicador de una campaña y decía, yo le doy 1,000 pesos, eso fue en el 89, yo le doy 1,000 pesos a una persona que me encuentre la palabra domingo en la Biblia. Nadie lo podía encontrar porque eso no existía en la Reina Valera, en la Biblia de las Américas y en esas traducciones. Pero, mis queridos, después que entró entonces ya el año 2000, ya nadie puede decir que va a dar 1,000,000 al que le encuentre ya la palabra domingo en la Biblia porque tiene problemas. Cuando usted va a la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la Biblia de Jerusalén de 1975, la Biblia de Jerusalén de 2009, la nueva revisión, usted no va a encontrar palabra domingo, sino primer día de la semana, igual que en esta traducción, la Nacal Colunga, también te va a encontrar va a encontrar el primer día de la semana, en todas las otras traducciones. Pero últimamente las traducciones católicas y ciertas traducciones evangélicas, ¿cómo puedo yo decir esta palabra? Han estado adulterando ciertas expresiones de ciertos textos bíblicos. O como dice Apocalipsis 22, 18 y 19, le han quitado para añadirle. Y eso es peligroso. Vamos a ver, en esta traducción no aparece la palabra domingo, ni en esa otra. Esta es una traducción católica que se llama la Biblia Traducción del Lenguaje Actual. Cuando nosotros vamos aquí a Mateo capítulo 28, mire cómo dice ahora el versículo 1. El domingo al amanecer, cuando ya había pasado el tiempo del descanso obligatorio, oiga cómo ponen el sábado, como obligatorio. ¿Y qué ponen aquí? Que en vez de decir primer día de la semana, quita el primer día de la semana y pone domingo, una palabra pagana que no existe en la Biblia. En el griego, la palabra domingo no existe, sino primer día de la semana. ¿Y qué hicieron? Quitaron la palabra primer día de la semana y agregaron domingo. Eso es añadirle y quitarle a la Biblia. Y así aparecen todos los 8 textos aquí en el libro de San Marcos. También aparece en el versículo 2, así que el domingo en la mañana, cuando el sol apenas había salido, fueron a la tumba de Jesús. Esta traducción utiliza todo eso. Y usted puede examinar a San Juan capítulo 20, versículo 1, versículo 19 y dice lo mismo. En el libro de Hechos 27, Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2 y Apocalipsis 1:10. En Apocalipsis 1:10 ellos hacen una variante aquí. Déjeme buscarse. Apocalipsis 1:10. Ellos hacen lo siguiente. Pero un domingo quedé bajo el poder del Espíritu Santo. Y a pie de página ellos dicen aquí, domingo, literalmente dicen, literalmente día del Señor. La palabra literal significa originalmente es el día del Señor. ¿Y qué hicieron? Quitaron lo que es literal, lo que es original y agregaron entonces la palabra
domingo. Eso es adulterar el texto. O sea, que el cuarto mandamiento para ellos no. Y así aparece, en la Dios habla hoy, aparece un solo texto. Aparece en la Biblia latinoamericana, aparece también un solo texto. O sea, en la Biblia católica aparecen aproximadamente como en 4 Biblias aparece el domingo en vez del primer día de la semana. Entonces, cuando tú hablas con algún católico y tú le vienes a hablar de sábado, dice, no, pero ven, la Biblia mía dice que domingo. ¿Cómo tú me vienes a decir que el domingo no está en la Biblia? Verlo aquí. Lo que ese católico o ese evangélico no se da cuenta, que eso fue una palabra añadida. Una palabra añadida. Esta otra traducción. Esta es una traducción evangélica. La Biblia, la palabra de Dios para todos. Esta es una traducción Liga Bíblica Internacional. En esta Biblia, que no es católica, que no es una traducción católica, que es una traducción evangélica, mire ahora lo que hicieron aquí. Déjame buscar este pasaje bíblico. Muy temprano, Marcos 16, 2. Muy temprano, el domingo en la mañana, tan pronto como amaneció, fueron al sepulcro. ¿Qué están haciendo ahora aquí en el evangélico? Que le han quitado primer día de la semana y le han agregado el domingo. Y yo veo muchos cristianos que andan con esta Biblia. Donde dice sábado, dice reposo, y usted no sabe a qué reposo se refiere. A todos los textos y aún en Éxodo 20, lo que dice todo reposo, pero no dice abajo, aquí equivale a sábado. O sea, que el que no sabe de este asunto, dice, ¿y a qué reposo que se refiere? Porque aquí nada más dice reposo. Pero cuando va aquí entonces a Mateo 28, a Marcos 16, a Lucas 24 y ve la palabra domingo y dice, pero mira, el domingo se menciona aquí en la Biblia. Se menciona. Entonces, para ya el estudiante evangélico que no sabe bien de lo que está pasando, ya para él, quien se menciona aquí es el domingo y no es sábado, porque se menciona solamente reposo y no se sabe a qué reposo se refiere. ¿Me están entendiendo? Claro que sí. Aparece otra traducción que yo no la pude traer porque no podía traer tanta Biblia, que se llama la Biblia al Día. La Biblia al Día es una traducción, una paráfrasis, como se dice. También en esa traducción, que es de esta editorial, se me ha olvidado la editorial evangélica, pero es una editorial evangélica donde también se editan las Biblias de John MacArthur y los libros de John MacArthur también. Esa Biblia fue distribuida por esa editora y en esa Biblia, en vez de decir primer día de la semana, también dice domingo. También dice domingo. José. Disculpa, hay un Nuevo Testamento para niños que también en vez de decir primer día de la semana, dice domingo, para acomodar a los niños a aprender que el día que se menciona en la Biblia es el domingo y no el sábado. No el sábado. Y se lo digo porque yo tengo esa Biblia. Tengo ese Nuevo Testamento. Lo tengo en mi casa también. O sea, ¿qué es lo que está pasando en este asunto? Acomodando al mundo a guardar el domingo para rechazar el sábado. Y cambiándolo aquí en la Sagrada Escritura. Y se está metiendo en problemas. Porque Apocalipsis 22, 18 y 19 dice que el que le quita la Biblia, Dios le quitará su nombre del libro de la vida. Y el que le añade, Dios le añadirá las 7 postreras plagas. Entonces, mi querido, ¿a quién nosotros vamos a obedecer? ¿A Dios o a los traductores que están adulterando ciertas expresiones de la Biblia? No, a Dios.
Por eso yo le aconsejo, utilice varias traducciones. Utilice varias traducciones para que tenga una claridad del texto. Mira cómo estas traducciones nos han ayudado a descubrir ciertas cosas que en realidad muchos no se dan cuenta que en realidad está metido ahí. El oyente, quizá en estos momentos se estaría preguntando si después del sábado es domingo, ¿cuál es la diferencia? Bueno, es una buena pregunta. Sí. Bueno, la diferencia es la siguiente. En una ocasión, a mí me invitaron a dar una campaña. Yo no soy dado a dar campaña. Ujú. A mí me gusta dar en mi seminario. Me gusta dar el seminario. A mí me invitaron a dar una campaña en Alto de Yaque. Y me llegó el tiempo de hablar acerca del sábado. Yo mandé a que me pusieran una mesa, me trajeran 7 vasos con un jarro grande lleno de agua, me trajeran azúcar y un sobre de jugo. Entonces, yo llené los 6 vasos de agua. Cuando llegué al último vaso, entonces yo dije, cuando le eché el agua, lo reposó, utilicé el sobre, lo bendijo y utilicé el azúcar, lo santificó. Y yo le pregunté a la audiencia, ¿cuál de los 7 vasos le gustaría coger? ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el que tiene sabor? El 7º, porque Dios lo reposó, lo santificó y lo bendijo. Amén. Los otros 6 fueron creados por Dios, eso es verdad, pero no tiene la bendición que tiene el 7º día. Por eso hay una diferencia entre el domingo y el 7º día, que en la Biblia no se menciona esas 3 bendiciones para el primer día. Wow. Amén, amén. Tremendo, ahí está aclarado que sí, porque puede haber que hay algún oyente que pueda tener también Sí. esa duda y puede cuestionarse en la cabeza, Eso sí. pero ya se le explicó. Sí, ya para el próximo estudio, entonces nosotros vamos a hablar, como dijimos, de cómo guardar el sábado y cómo guardar el domingo. Vamos a ver si aparecen textos que digan cómo hay que guardar el sábado. Y vamos a ver si aparecen textos que digan cómo guardar el domingo. Interesante. Así que Vamos a ver si eso aparece, porque ya como aparece en Biblia que hablan acerca del domingo y como el mundo cristiano habla que el día del Señor es el domingo, vamos a ver si aparecen textos que hablan de cómo guardar el domingo. Sí. que del sábado hay Muy bien. mucho. Sí. Así que, mis queridos hermanos, ya ustedes saben, nos vemos en un próximo video. Señores, denle me gusta y comparte estos videos. Ya ustedes saben. Adiós. Bendiciones.